Hoy día, martes 13, comenzamos la clase de historia. Recuerdan que la semana pasada comenzamos a ver lo que era el cisma de la Iglesia Católica. ¿Qué habíamos dicho que era cisma? División. Una división. Comienza a haber una división dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué provocó esta división? ¿Por qué se comenzó a hacer esta división? ¿Ah? ¿Por qué fue? Producto, ¿cierto?, de todas las faltas que estaba cometiendo la Iglesia Católica en ese momento. ¿Faltas como cuáles? ¿Qué faltas estaba cometiendo la Iglesia Católica? Que la gente tenía que pagar para poder ir al cielo. Exacto, la gente tenía que pagar para poder, ¿cierto?, ganarse un lugar en el cielo. ¿Y a eso cómo se le llamaban? ¿A esos pagos? ¿Cómo se le llamaban? Indulgencias. Recuerden también que la Iglesia no contaba con el apoyo o la aprobación del pueblo porque sus prácticas morales, ¿cierto?, no eran las que correspondían dentro de la Iglesia Católica. También había una división dentro de la Iglesia en donde algunos clérigos querían que la Iglesia siguiera trabajando como hasta ese momento y otros querían que se hicieran reformas mucho más rápidas y mucho más importantes dentro de la Iglesia Católica, ¿cierto? Pero la Iglesia Católica quería seguir teniendo el poder tanto político, económico y social dentro de Europa en ese momento. Y es ahí, ¿cierto?, que aparece la Reforma Protestante. Y uno de sus principales precursores fue Martín Lutero. Pero antes de ver la importancia de Martín Lutero, vamos a ver, ¿cierto?, dos videos que se relacionan, ¿cierto?, con lo que vimos la semana pasada, porque recuerden que a través de esta reforma escrita por Martín Lutero, con las 95 tesis, también hubo una nueva o surgieron nuevas iglesias dentro de Europa. ¿Ya? Esperen un momentito, vamos a ver el video. Les voy a empezar a compartir. Zacarías, ¿puedes mandar el link de la clase, por favor? Que lo están pidiendo. Sí, tía. Muchas gracias. Ya, voy a empezar a compartir. Disculpen que el internet está un poquito... Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, tío, sí la veo. Ya, listo. Vamos a ver un video de lo que vimos la semana pasada. Todo cambió el 31 de octubre de 1517. Por eso el mundo entero celebra los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana del siglo XVI necesitaba una reforma? ¿Contra qué se protestaba? Para responder a estas preguntas necesitamos volver a los inicios de la Iglesia cristiana. Durante sus 3 primeros siglos de existencia, la Iglesia cristiana creció en los márgenes de la sociedad romana. El cristianismo no era una religión lícita para el Imperio Romano, y cada tanto los cristianos sufrieron persecuciones de distinta duración e intensidad.
No era fácil ser creyente en aquellos días. Las personas que se sumaban a la iglesia tenían una verdadera experiencia de fe y un compromiso firme con el Señor. Pero la situación dio un giro drástico cuando en el 313 el emperador romano Constantino legaliza la fe cristiana y le concede muchos beneficios. Lo que para la iglesia de aquel tiempo pareció ser la mejor de las noticias, pronto tendría consecuencias inesperadas. Los emperadores cada vez tuvieron más influencia en la iglesia y muchas personas comenzaron a unirse a ella solo para disfrutar de los beneficios terrenales que el imperio ahora concedía a los cristianos. Esto se acentuó cuando en el 380 el cristianismo se transforma en la única religión imperial legítima. Dicho de otro modo, a partir de fines del siglo IV, todas las personas nacidas bajo el Imperio Romano eran consideradas cristianas, sin importar si tenían una real experiencia de fe en Jesús o no. Obviamente, este cambio afectó enormemente la Iglesia, especialmente en cuanto a su pureza. Tristemente, las ambiciones desmedidas, el abuso de poder, la corrupción y toda clase de inmoralidad se fueron haciendo cada vez más comunes en su seno. Claro que en la Iglesia también había muchas personas que eran creyentes de verdad, y varias de ellas buscaron distintos caminos para devolver a la Iglesia a su senda. Así aparece en la historia Martín Lutero. Lutero era un monje alemán que estaba bastante frustrado con lo que venía sucediendo en la Iglesia. Pero no fue hasta 1517 que para Lutero la gota rebalsó el vaso. El Papa León X, Giovanni di Lorenzo de Medici, se había propuesto remodelar la Basílica de San Pedro en Roma. Su majestuoso proyecto era carísimo y pronto necesitó más dinero. Para recaudarlo tuvo una idea: vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un papel que a cambio de una significativa donación de dinero garantizaba a su poseedor o a alguien de su familia, vivo o ya fallecido, una estadía más corta en el purgatorio. ¿Y qué mejor momento para salir a vender indulgencias que cuando se aproximaba el Día de los Muertos? Fue así que a fines de octubre los vendedores de indulgencias llegaron a Wittenberg, una localidad alemana donde Lutero vivía y trabajaba como profesor de teología. La indignación de Lutero fue tal que desafió a los representantes de la iglesia a un debate. Los puntos a debatir eran 95. Lutero los clavó en la puerta de la iglesia del Palacio el 31 de octubre de 1517, hace 500 años. A estos puntos se los suele llamar las 95 tesis de Lutero. A partir de este momento, el cristianismo en Occidente no volvería a ser el mismo. Un flamante invento, la imprenta, facilitó la rápida distribución y circulación de los escritos de Lutero por toda Europa, y pronto miles de personas se sumaron a este movimiento. Así se originó la iglesia luterana, y luego nacieron otras iglesias protestantes y evangélicas. Si bien existen diferencias entre estas distintas iglesias, todas coinciden en sostener 5 puntos que propuso Lutero, también conocido como las 5 solas. Solo la Escritura es la suprema autoridad en materia de fe y práctica. Solo por medio de la fe Dios nos salva y no por medio de las obras. Solo por la gracia de Dios viene la salvación. Es un favor inmerecido. Solo Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos, y solo por medio de Cristo es posible la salvación. Solo a Dios la gloria. Al cumplirse los 500 años de la Reforma Protestante, las iglesias evangélicas recordamos a los que nos precedieron, honramos su memoria, pero damos la gloria solo a Dios. Ya, ¿les quedó claro lo que vimos la semana pasada? El video sale súper clarito. Sí, tía. ¿Alguna duda? Chiquillos, ¿estamos bien? Espérenme un momentito. Sí, tía. Ya.
Ya, ahora sí, disculpen. Ya, entonces hoy día vamos a ver nosotros la importancia que tuvo Martín Lutero. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es el objetivo de la clase de hoy entonces, conocer la importancia de y trascendencia de Martín Lutero. Como figura de la nueva cristiandad. Ya. Entonces, hoy día vamos a conocer cuál fue, aunque ya sabemos un poco, ¿cierto? Porque ya hemos estado viendo, cuál fue la importancia que tuvo Martín Lutero como figura de la nueva cristiandad. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a... Ya, dice Martín Lutero y su ruptura con la iglesia. Lutero sostenía que todos los cristianos son pecadores y solo podían ser salvados por una fe en la misericordia de Dios, no por la venta de indulgencias, ¿cierto? Porque eso era algo que estaba contra la moral, porque uno no puede comprar el perdón de Dios, sino que uno se lo tiene que ganar. ¿Cómo se lo gana? Haciendo buenas acciones cuando está en la tierra. Solo el conocimiento de la Biblia y la oración salvan al creyente. También negaba la salvación mediante la iglesia y los sacramentos. Todo cristiano era su propio sacerdote y la Biblia se interpretaba libremente. Eso era lo que sostenía Martín Lutero en relación a la religión. Ya, vamos a ver acá. Espérenme un momento. El concilio de Constanza de 1417 que quemó en la hoguera No, a ver, espérenme. a John Huss había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Así empezó la Reforma Protestante.
En 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz, a pesar de tener ya otros 2 obispados. Las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar 3 obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro y el resto a Alberto para pagar el dinero del préstamo para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje alemán llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y latín, recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Lutero se dio cuenta que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores, a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era un profesor con ciertas libertades académicas y podía publicar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y sus estudiantes. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la Iglesia estaba en un error y que la venta de indulgencias era una explotación corrupta a las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis de Lutero. En diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Huss, el reformador checo, y otros predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera a pesar de que la iglesia les había asegurado un salvoconducto. A Lutero nunca se le dio tal seguridad. Sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle y eliminar de plano la amenaza que significaba este pobre e insignificante monje. Ronald Bainton, biógrafo de Lutero, escribió esto sobre ese momento. La escena se presta para una descripción dramática. Allí estaba Carlos, heredero de una larga línea de soberanos católicos, de Maximiliano, el romántico, de Fernando el católico, de Isabel la ortodoxa, vástago de la casa de los Habsburgo, señor de Austria, Burgundia, los Países Bajos, España y Nápoles, sacro emperador romano, gobernando sobre un dominio más amplio que el de cualquiera, excepto el de Carlomagno, símbolo de las uniones medievales, encarnación de un linaje glorioso, aunque en declive. Y allí estaba un monje sencillo, hijo de un minero, con nada que sostenerlo sino su propia fe en la palabra de Dios. Allí es donde se encontraron el pasado y el futuro. Algunos verían en este punto el principio de los tiempos modernos. Lo que le alumbraba a Lutero no era tanto que estaba en presencia de un emperador como este, sino que él y el emperador por igual
estaban llamados a responder ante el Dios Todopoderoso. Lutero no estaba procurando ser un héroe, estaba siendo obediente a su conciencia, de la cual afirmaba estaba sujeta a la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así inició la Reforma Protestante, de la cual seguimos hablando 500 años después. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué impacto ha tenido la Reforma Protestante en tu fe? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Ya, chiquillos, ¿les quedó claro? Opinemos acerca del video. ¿De qué nos habla el video? ¿De qué nos habla el video? Sobre lo que sucedió con Martín Lutero. Ya, ¿quién fue Martín Lutero? Era un profesor ¿Un teólogo? ¿Cómo? Teólogo. Teólogo. Ujú. ¿Y qué es un teólogo? ¿Qué es un teólogo? Bueno, yo que se me ¿Ah? creo que se dedica a la tecnología, ¿A la tecnología? Eh, que estudia a los conocimientos acerca de Dios. Ya, un teólogo, ¿cierto? Son los que se dedican a escribir acerca de Dios. Pero Martín Lutero no era un teólogo, o no fue un teólogo. Martín Lutero, vamos a borrar esto de acá. Hasta el computador lo tengo lento. Martín Lutero fue un monje alemán, ¿ya? Fue un monje alemán. Hoy día, martes 13, no resulta nada. Todo pegado. No resulta nada. Ya, Martín Lutero, que vayan tomando apuntes, chiquillos, no se los puedo escribir acá, no sé qué pasa. Mire, está pegado hasta el documento de Word. Ya, Martín Lutero fue, ¿cierto?, un monje alemán que dentro, ¿cierto?, de su pensamiento, de lo que estaba pasando, él protegía, ¿cierto?, la cristiandad de las personas que vivían en ese tiempo en Europa. Martín Lutero lee, ¿cierto?, el Antiguo Testamento y lo traduce al latín, porque antes estaba escrito en otra lengua y él lo traduce al latín y se da cuenta, ¿cierto?, de muchas cosas que aparecían en el Antiguo Testamento. Y a través de eso, él publica, ¿cierto?, sus opiniones al respecto y redacta las 95 tesis, que es donde nos dice, ¿cierto?, lo que debería ser la Iglesia Católica. Son las 95 tesis en donde él exponía lo que estaba en desacuerdo, en lo que estaba haciendo la Iglesia y que debería cambiarlo. Entonces, Martín Lutero decía que
las indulgencias era algo aberrante, algo atroz en lo que estaba incurriendo la Iglesia Católica, porque nosotros no deberíamos pagar el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque él decía que Jesús ya había sufrido y ya había vivido todos los dolores y que gracias a él nosotros habíamos obtenido el perdón de los pecados. Entonces, como Jesús ya había dado su vida, ¿cierto? Como hijo de Dios, para salvar al mundo, nosotros no teníamos por qué pagar dinero para poder llegar al cielo. Entonces, eso él lo encontraba, ¿cierto? Algo sucio que estaba haciendo la Iglesia Católica. Él decía que para que nosotros pudiéramos optar al perdón de Dios o poder llegar al cielo, nosotros solamente teníamos que dar gracias a Dios, rezarle a Dios y hacer buenas acciones, pero no pagar por ir al cielo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Ninguna. ¿No? Ya. Entonces, Martín Lutero clava sus 95 tesis, ¿cierto?, en la puerta de la catedral. Se hicieron tan famosas que gracias a la imprenta pudieron ser impresas, ¿cierto?, y se fueron entregando y se fue expandiendo, ¿cierto?, la idea de Martín Lutero. Y es así como nace la Reforma Protestante y que ya cumple 500 años desde que se proclama. ¿Por qué es tan importante? Profesora, Dígame. ¿Qué era lo que decía Martín Lutero sobre la indulgencia? Decía que era algo aberrante, que era algo sucio que hacía la Iglesia Católica, que no correspondía. Ya. Porque uno no puede pagar Gracias. ya no puede comprar el perdón de Dios y no puede comprar un pedazo en el cielo. Eso se hace cuando uno está vivo. Ya. Se hace con las buenas acciones, se hace alabando al Señor, dándole las gracias, rezándole, pero no comprando con dinero. Ya, profesora. ¿Ya? Entonces, se publican, ¿cierto?, estas 95 tesis gracias a la imprenta y nace la Reforma Protestante. Y es aquí donde aparecen, ¿cierto?, las nuevas iglesias. Y aparece la iglesia anglicana, también aparece la iglesia calvinista, ¿ya? Y la expansión de la Reforma luterana, dice, existía una fragmentación y división en el Imperio alemán, lo que favoreció a la Reforma. Recuerden que siempre cuando un Estado está dividido, es mucho más fácil poder atacarlo de cualquier frente porque no están unidos. Entonces, para la Reforma Protestante de Martín Lutero, el hecho de que el Imperio alemán hubiera estado dividido, le fue mucho más fácil para poder ingresar. Dice, en algunos principados existía una oposición a la estricta moral católica y al Papa. La burguesía vio que sus prácticas económicas podrían realizarse al no existir el control de la Iglesia. Quien se opuso a esto fue el emperador alemán Carlos V, mediante las dietas de Worms y de Spira, en esta última obligando a retractarse a Lutero. Ante esto protestaron llamándose protestantes. O sea que los protestantes surgen, ¿cierto?, de la, ¿cómo que se llama? Perdón, de la postura que tuvieron cuando el emperador alemán quiso que Martín Lutero se retractara de todo lo que él había dicho. Como habían personas que estaban de acuerdo con Martín Lutero, a ellos se les llamó protestantes. Y fue por esto que aparecen las guerras religiosas en Alemania, como la Paz de Habsburgo en 1555. La religión luterana se expandió luego a Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, fue un cambio total dentro de la Iglesia Católica. Con esto, con la reforma de Martín Lutero, la Iglesia Católica pierde mucho poder, ¿ya? Y empiezan, como les digo, a surgir
nuevas iglesias como la iglesia anglicana, ¿ya? Y la iglesia calvinista. Entonces, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Va a anotar este cuadro resumen, ¿ya? En donde usted va a anotar ¿qué opinaba Martín Lutero en relación a la escasa preparación del clero? Recuerden que el clero es la iglesia. ¿Qué opinaba Calvino en relación a esto? ¿Y qué opinaba la iglesia anglicana en relación a esto? Y así con la lectura de la Biblia reservada al clero, la compra de cargos eclesiásticos, la venta de indulgencias y las excesivas riquezas de la iglesia católica. ¿Se entiende? Entonces usted va a anotar este cuadro resumen en su cuaderno y va a poner la opinión de Lutero, la opinión de Calvino y la opinión de la Iglesia Anglicana en relación a estos 4 aspectos. Lo vamos a revisar la próxima clase. Con notas. ¿Ya? Yo ahora lo voy a sacar. Recuerden que el video va a estar en la plataforma de YouTube para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Pero eso es lo importante. Y además me van a escribir características de la iglesia anglicana y de la iglesia calvinista. ¿Entendido? Sí, profesora. Sí, tía. Sí, profesora. Sí, tía. Ya, esa es la Perdón. tarea para que ustedes la hagan. Por favor, necesito que hagan las actividades. Yo sé que ahora estamos en historia, pero hay personas que aún no me envían la tarea de lenguaje sobre el texto argumentativo y se les va a juntar con la próxima tarea que el viernes tienen que exponer. Vean los videos que están en YouTube para que puedan ir viendo las tareas que tienen que realizar.